Y ahora me la cambié, que es Francisco Vidal, y yo estudié Felipe Vidal. Entonces me genera mucha complicación porque no me manejo en todos estos datos. ¿Qué hacemos? Al aire. Esto es El Borrador, comenzamos nuevamente, soy Pablo Zúñiga y ustedes no, y vamos a entender un poco más lo que es esta nueva constitución, pero también políticos o personajes importantes que están con nosotros. Lo recordaremos de muchas maneras, algunos se acuerdan de él como exministro de Estado, como un hombre con una voz muy particular, con gran carácter. Otros, como yo, lo recordamos cuando llegó a un matinal con el pelo mojado pensando que venía de un motel. Francisco Vidal está con nosotros. Francisco. Hola. Bienvenido. ¿Eso del motel? No me acordaba. Sí, mira, fíjate que tú llevaste a un matinal con el pelo mojado. Y me preguntaron dónde venía. Sí, tú dijiste, no vengo de un motel. Ah, ya. Lo aclaraste, no vengo de un motel y me quedé con esa, digamos, ese recuerdo. Claro. ¿Qué es lo que más me marcó? Claro, en general uno sale a un motel en la noche, no en un matinal. Claro, a menos que hayas pasado la noche completita. Exactamente. Yeah. Fíjate, queríamos acercarnos a ti. Originalmente me habían pedido que entrevistara a Felipe Vidal. Y me lo cambian acá el nombre, Francisco, pero igual nos podemos adaptar. Profesor de Historia, exministro de Estado, te recordamos permanentemente en las pantallas. Primero, ¿cómo estás, Francisco? En lo personal y familiar, estupendo. Bien. Un ejemplo, cumplo 45 años de matrimonio en 2 sábados más. Perfecto. 3 hijos, 8 nietos. De tal manera que el núcleo principal está tranquilo y bien, afortunadamente. En lo profesional sigo haciendo clases, lo que he hecho los últimos 40 años, 43 años, empecé en 79. Hoy día estoy haciendo clases, me encanta hacer clases, en periodismo, tanto en la Alberto Hurtado como en la Diego Portales. Además hay un programa de radio, El Conquistador, todos los días hace 6 años. Además, el matinal de Chilevisión los miércoles con mi alumno, Julio César Rodríguez y la Montserrat. 1000 cosas, más la militancia política. O sea, Francisco, ¿te queda algún momento para, para ti? Le comentaba antes de entrar que no me pregunté por qué hace 12 años, desde que salí de ministro, me fui rearmando con todas estas cosas y se dio una circunstancia que a las 4:30 de la tarde, tic, Desocupado, libre. y ahí leo. Yo me estoy leyendo entre 1 y 3 libros a la semana hace 12 años. ¿Qué estás leyendo? A 12 te demoras bastante en leer, ¿eh? Yo en general me demoro un par de semanas. 1 a 3 libros durante la semana. Ah, durante la semana. ¿Qué estás leyendo ahora? Por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro del Centro de Estudios Bicentenario que me llamó la atención sobre la historia y la vida militar y política de Carlos Ibáñez del Campo. Ah, mira, claro, vinculado además a todo. Dos presidencias, el primero como dictador, la segunda democrática. Impresionante la historia, porque Ibáñez y Alessandri Arturo son los 2 caudillos que explican la historia de Chile en la primera mitad del siglo XX. Y se fue hace poco Arturo Alessandri Besa. Nieto del que estamos hablando. Exactamente. No, impresionante esa historia. La de Ibáñez, que estoy en la página 200, son 450 páginas. Yo estoy en el plan de releer, estoy en el papelucho historiador que me marcó muchísimo. Ahí es como la base, después seguimos. Sí, ahí está el desde en el fondo. Que en general me voy dedicando a eso. A propósito de leer, Francisco, obviamente apareció originalmente lo que se hablaba, El Borrador. ¿La gente crees que lo leyó, lo lee, están a tiempo? Yo te diría que en general, los textos en general, y particularmente un texto jurídico-político, lo lee mucho menos gente. Yo creo que la gente más bien se aproxima en programas como este, en la televisión, en las noticias, eventualmente en los diarios, en las radios. En los memes. Ojo, hay mucha gente que se informa por el meme. En las redes también. Pero no creo que haya una enorme mayoría de millones que estén ahí hoja por hoja. Además, acuérdate, Pablo, que este plebiscito, a diferencia del primero, es obligatorio. Los chilenos mayores de 18 años hoy son 15 millones y fracción. Desde que hay voto voluntario en 2012 ha votado a lo más un poquito más de la mitad. Entonces, imagínate el universo que hay de gente eventualmente lectora del documento. Habrá gente quizá a punto de votar que van a ir leyendo las últimas
páginas como para poder ponerse al día de este borrador que ha sido, borrador digo, ya texto definitivo, que ha generado bastantes polémicas, en fin. Y yo quiero... Déjame darte un dato para la gente que nos está escuchando y viendo. Esta propuesta tiene 388 artículos. Yo diría que es la propuesta constitucional de la mayor cantidad de artículos hasta ahora conocidos. Pero para no irme a Tailandia, la actual constitución, Pinochet y con las reformas del presidente Lagos, tiene 143 artículos. Que está con tu firma, digamos. Exactamente, la del 2005. La reforma del 2005. La firmé porque en ese minuto, cuando hay una reforma constitucional sustantiva, el presidente Lagos la firmó y por obligación y voluntad también, la firma todo su gabinete. Y justo me tocó que en ese minuto estabas ahí. Yo era ministro de Interior. ¿Te habría gustado, Francisco, dar un paso más y ser tú el presidente de Chile que indica a sus ministros que firmen? Porque en algún momento estuve leyendo algunas cosas tuyas, has manifestado tu deseo de convertirte en presidente en algún momento. Sí, yo lo viví. Bueno, lo viviste. En enero del año pasado, cuando se abrió el tema presidencial, en mi partido, el PPD, surgimos tres nombres. Heraldo, que ganó Heraldo Muñoz, Jorge Tarugo y yo. Hicimos una campaña pequeñita porque votaron 15.000 personas. Y me ganó Heraldo Muñoz. Él sacó el 54%, yo el 43%. ¿Y de ahí lo bloqueaste en WhatsApp o sí? No, sí. Ya. La única cosa que yo he pensado, mira lo que son la vida y la historia. Yo siempre he pensado que si yo hubiera ganado, sígueme bien, yo hubiera ido a una primaria con la Paula Narváez. Al haber ido a una primaria con la Paula Narváez, el eje socialista PPD hubiera tenido un candidato o una candidata. Y hubiéramos tenido primaria legal, la ex Concertación, con Carlos Maldonado, yo o la Paula, y seguramente la Jimena Rincón o la Yasna. Y ahí habría quedado la gran zorra, te lo digo, porque se ve interesante ahí el... Imagínate la primera legal entre el mismo día, Jado y Boric, algunos de nosotros y la derecha. Pero sí, interesante. Te digo, la gran zorra. Interesante. Bueno, pero no se descarta convertirse alguna vez. No. Es que lo que pasa es que cuando tú tomaste esa decisión, a contrapelo un poquito de mi familia, hay que tener mucho cuero. Yo lo tengo durísimo, pero cuero. Fue un momento de entusiasmo, me sentía súper capaz, y con alta experiencia en estas materias. Pero bueno, no se dio nomás. Pero se puede dar. A propósito de cuero, bueno, estamos conversando con Francisco Vidal, que lo conocemos no solamente por su carrera política, sino que también por una personalidad bien característica. Francisco, tú toda la vida tuviste este carácter más bien, no quiero decir contestatario, pero que tienes, siento yo, como todos los voceros, respuesta para todo. Como que nunca pasa, me imagino tú como vecino o que pertenezca al comité del edificio donde yo viva, como que uno diría, Francisco no se va a quedar callado si pasa algo. Cortaron la luz, el pasto está largo, como que siempre hay algo. ¿Fuiste así siempre? Yo creo, sí, de carácter soy jodido. Y de repente demasiado peleador, aunque con los años te va a ir calmando. Pero yo creo que lo que más me ayuda, o más me ayudó en los 4 años de vocero, por así decirlo, 2 años y medio con el presidente Lagos y 1 año un poquito más con la presidenta Bachelet, es hacer clase. Eso te calma. Claramente. Porque imagínate, hermano, lo siguiente. Todos los días tú tenías 20, 30 hombres y mujeres periodistas con un micrófono en la mano. Y tienes que expresar una idea pensando. Yo pensaba en la televisión en la noche, en el minuto, en el segundo, en la cuña. ¿Cómo tú en 20 segundos expresas una idea que en un seminario de universidad se puede demorar 2 meses? Y lo que yo caché para mí es que el hacer clase durante los últimos 43 años, paréntesis, los 8 años que fui ministro, seguí haciendo clase. No de pregrado, porque es imposible. Pero el Alberto Hurtado hacía un diplomado. Eso que se hace los fines de semana. Entonces, lo que más te ayuda para expresar en síntesis temas complejos
y pensando en el ciudadano sencillo, común y corriente, que no es especialista, en mi opinión, es hacer clase. Conociendo a Francisco Vidal, un hombre que se reconoce con un carácter particular, un hombre que dice tener una manera de contestar y efectivamente hoy lo estamos conociendo y queremos saber cómo se maneja con lo siguiente. Te hemos visto siempre asociado y con admiración a la expresidenta Bachelet. Sí. Y al presidente Lagos. Y al presidente Lagos. Se está hablando que ella retornaría al país, llegará a tiempo, me imagino, y cuál va a ser el efecto que crees tú que va a tener en la votación del 4 de septiembre. Mira, dos cosas. Hay un tema administrativo. La presidenta Bachelet, su último día en el cargo es el 31 de agosto. Y creo que jueves o miércoles. Claro, uno podría pensar, bueno, se toma un avión y llega el 1 o el 2. Alcanzar a entrar a la franja. No, la franja termina el 27. Queda afuera, no alcanza. No alcanza la Una selfie por último. Pero yo creo que, yo espero que, no sé si antes de eso o el mismo día que ella haga una reiteración, que ya lo dijo. Ella va a votar por el apruebo. Entonces, espero eso. Ahora, tú sabes que ella se inscribió para votar en Ginebra. De lo que yo deduzco, que si se inscribió para votar en Ginebra, es que no alcanza a llegar a Chile a votar en su tradicional recinto en La Reina. Mira. ¿Ya? Ahora, otro dato a propósito de encuesta, en alguna encuestadora preguntó quiénes serían los influencers en esta materia. La mayor era la Michelle Bachelet, con un 11%. Todos los demás caían. Se mantiene, igual arriba. Tiene un recuerdo en mucha gente por las cosas que hizo. Entre otras cosas, la que a mí me toca vivir es la gratuidad universitaria. Saca la cuenta que mis alumnos de la Alberto Hurtado, el 60% estudia con gratuidad. Y en la Portales, el 33%. Francisco, ¿qué te pasa? Bueno, tú hablas de la presidenta Bachelet como los gringos, mantienes el título, digamos, ¿no? ¿Hablas de la presidenta Bachelet o de la expresidenta? Una cosa más bien. Los gringos hablan siempre de presidente. Presidente, porque eso no está escrito en ninguna parte. Pero es como una tradición en Chile de que a los que han llegado a ese cargo se les mantiene el apelativo presidente. ¿Sabes? Eso tiene algo que ver con la cultura militar también, porque a los oficiales o suboficiales en retiro, cuando se encuentran con sus pares, los nombran con el último cargo. Perfecto, se mantiene. De hecho, a mí me ha pasado en las cosas más tradicionales o más formales que me siguen siendo ministro. Yo hace 12 años que no soy ministro. Pero como que queda el título. ¿Y ese efecto también de tu formación militar no te dejó, por ejemplo, que hables de mi presidenta, como hablan de mi capitán, mi teniente, mi presidenta? No corresponde. No corresponde. Es distinto. Ya. Más de alguna vez se me salió, pero se te salió se reían nomás. Sí, ¿cómo está mi presidenta? Exactamente. ¿Cómo está mi sargento? No corresponde. ¿Qué te pasa con los que fueron compañeros tuyos de gabinete que hoy día están por el rechazo? Que compartían ahí. Me duele la guata. ¿Ya? Los conozco a todos, a unos más que otros, obviamente. Y he conversado con ellos. Y para resumirte, ¿por qué yo estoy en un bando y ellos en el otro? Porque ese texto que tú tienes para ellos tiene más cosas malas que buenas. Y para mí tiene más cosas buenas que malas. Por eso voto apruebo, pero reconozco que tiene estupideces, errores. Entonces por eso yo estoy en la franja que te dice, primero aprobar por las cosas buenas que no se pierdan y después mejorar las cosas malas que están en el texto. Y quiero decirte que por eso que me duele la guata con mis compañeros, los que van a votar por el rechazo. Yo les digo, pero ¿cómo no te das cuenta que en las cosas buenas está el corazón por lo que hemos peleado generaciones y generaciones en Chile? Básicamente el Estado Social de Derecho. ¿Cómo lo haces tú, que tienes también mucho preparación diplomática de cierta manera, los políticos? Porque en el sentido que cuando te encuentras con un Ignacio Walker o con alguien en un evento público, sabes cómo piensa, te acercas a él y quieres manifestarle que te duele la guata. Porque a mí cuando mi compañero me graba mal, etcétera, yo lo escupo o lo orino. Eso es como lo común acá. Ese es como el estilo. Pero en el caso tuyo, te encuentras con Ignacio Walker. ¿Cómo lo...? No me he encontrado con él, pero con muchos amigos míos discutimos esto. Entonces él me dice, pero Pancho,
hay que rechazar por lo malo y después reformamos por lo bueno. Y yo le respondo, cuidado, aprobemos lo bueno y después mejoramos lo malo, porque mira la diferencia. Si yo gano el apruebo y después mejoro lo malo, depende de nosotros. Al revés, si yo rechazo y después quiero reformar, depende de la derecha. ¿Y por qué crees tú que a nivel de encuesta hoy día la gente siente que, que este texto es malo, digamos? Digo, de encuestas hasta el día de hoy. No, todas las encuestas. Todas las encuestas, yo me las leo todas. Sí. Llevo como 16 de las públicas, todas dicen que gana el rechazo. Sin embargo, comentaba antes del chat, fíjate que hay una encuesta, CADEM, que hace una pregunta distinta. Obviamente que pregunta apruebo o rechazo. Pero a esos después los coloca en 4 situaciones, no en 2. Les pregunto, ya, ¿usted aprueba a secas? 11%. ¿Usted rechazo a secas? 18%. Ojo. Rechazo para después reformar, 35%. Apruebo para después mejorar, 35%. Ahí está la campaña, en ese 70%. Ahí van. Oye, hay un político que prefirió que lo mantengamos en el anonimato, pero quiere hacerte una pregunta. Dale. Para que tú la puedas responder. Va por acá. Mantenemos, por supuesto, su anonimato. Un saludo para todos en el programa y especialmente para Pancho Vidal, que quiero hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué el rechazo se mantiene por sobre el apruebo, a pesar de que partió con un 80% de aprobación y con muchas esperanzas? Y las cosas se hicieron de manera de que el rechazo esté por sobre. Y en particular, ¿cuál es el motivo, a tu juicio, Francisco, de por qué tantos ministros de los gobiernos de la coalición política que tú representas se mantienen en el rechazo? ¿Cuál es la autocrítica que tú le haces a tu sector y en particular al trabajo de los constituyentes? Ahí estaba entonces la pregunta de un político. Es la que me hacías tú, ¿no? Sí. Respondiéndole al Rojo de Edwards. Quizá puede ser él. Los ministros que fueron de la concertación a la nueva mayoría y que hoy día están por el rechazo, he conversado con ellos, no con todos. Me dicen, hay más cosas malas que buenas en la Constitución. Y yo le respondo, mi opinión es que hay cosas muy buenas que son intransables para alguien de izquierda o progresista, y reconozco que hay cosas que hay que mejorar. Esa es la diferencia. Y con eso le respondo a Edward, porque, claro, ahora, tiene razón Edward, en todas las... O sea, ¿qué es lo que permite que el 80% que votó, me incluyo, por una nueva constitución, hoy día la mitad de ese 80% está diciendo de sí a esta nueva constitución? Dicho de otra manera, ¿por qué se perdieron 40 puntos? Muy simple, en mi opinión. Por los gustitos que se dieron los uchistas en la convención. Mira, por ejemplo, a mí me tocaba porque converso mucho de esto, tanto a nivel digital, televisión y sobre todo personal. La gente no puede entender por qué Carabineros no está en la Constitución. No puede entender esto de desmilitarizar Carabineros. ¿Qué es eso? ¿Le vamos a cambiar el uniforme? ¿Se van a saludar hola compadre? En vez de mi teniente, mi cabo, mi sargento. ¿El estado de excepción? El estado de excepción, absurdo. Entonces te dicen, no, es que el estado de catástrofe es lo mismo. Pero, ¿qué sentido tiene cuando la gente lo único que quiere es más seguridad? Te decía, el que los diputados puedan mandar proyectos de ley que rogan gasto. Ese es el despelote más uno. Todo eso hay que mejorarlo. Pero, ¿por qué tengo tanto entusiasmo de votar a prueba? Por el artículo primero. El artículo primero te dice que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho. Esa es la clave. Porque significa que salud, educación, vivienda y pensiones, el Estado está obligado a garantizarte un acceso de calidad y equidad a esos servicios. Pero por otra parte, mucha gente dice que pierden esta libertad de poder elegir. Se habla mucho de la satisfacción que genera poder elegir o el colegio que uno quiere o el sistema de salud que uno quiere, elegir también seguir siendo
un solo país. Muchos dicen, no, acá Chile se pierde. Hay muchos alegatos, por ejemplo, de que en las actividades públicas no hay bandera chilena o hay muy pocas. Y de cierta manera es un reclamo también de las personas. ¿Qué te pasa con eso a ti? Me pasa que entiendo la observación, pero por ejemplo la propia propuesta te dice, ya, bienvenidos los pueblos originarios, bienvenidos las autonomías, pero la propia propuesta te dice con un límite. Hay una línea roja. El Estado chileno es uno e indivisible, por ejemplo. Lo que me pasa es esta sensación de... tú hablabas de la libertad. Sí. Pero es una falacia porque yo tengo libertad y estoy en UNISAPRE. ¿Pero por qué tengo libertad yo? Porque siempre he ganado buenos ingresos. Pero el 80% de los chilenos están en FONASA. Cero libertad. Obligados a FONASA nomás. Porque no son socios clientes para la ISAPRE porque ganan menos. Libertad en educación. Yo sí. Yo eduqué a mis 3 hijos en colegio particular pagado. Porque podía pagar los 380 lucas mensuales en promedio. El 92% de los papás no tuvo la libertad mía. El 92% de los papás y mamás pueden elegir entre un municipal y un particular subvencionado. Ahí pueden elegir. Pero el financiamiento del uno y del otro, que es el 92% de la matrícula, la hace el Estado. Entonces, en general, la gente que reivindica la libertad es la que efectivamente puede elegir. Pero entre el 80 y 90% de los chilenos en salud y educación no elige, porque no tiene opción de elegir. Cuando tú tienes ese cuadro, lo que te queda, Estado Social de Derecho, es elevar el nivel de salud y educación para que se parezca a los que tienen la posibilidad de elegir. Francisco Vidal, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te faltó decirle? Y vas a tener la oportunidad de hacerlo ahora. Si lo tuvieras frente, ¿qué te faltó decirle o qué le dirías? ¿A quién? A Ricardo Lagos, A expresidente. mi gran presidente. Yo esperaba que él, fíjate, dijera aprobar, por las razones que te he dado. Y comparto con él que hay muchas cosas mal hechas en la propuesta. Pero precisamente yo esperaba que dijera aprobar, por las razones que te he dado, que él las comparte sin duda, y después mejorar. ¿Por qué sientes que no aprueba? ¿Qué lo mueve? Él dio argumentos, él dijo que había cosas muy buenas en la propuesta y cosas muy malas, y por eso él se situó, no el 4 de septiembre, se situó en su reflexión el 5 de septiembre. Lo que tenemos que hacer es el 5, pero para llegar al 5 tenemos que pasar el 4. Pero te lo confieso, yo esperaba que él dijera aprobar y mejorar. Francisco Vidal ha estado con nosotros en este borrador para entender un poco más lo que se viene. No nos queda claro por qué vas a votar el 4 de septiembre, Francisco. La verdad quedamos un poco confundidos con lo que acaba de pasar. ¿Algún mensaje final, Francisco, que quisieras dar? No, a la gente que está en la duda le digo que esta es una oportunidad. Las constituciones duran 20, 30, 40 años. Pero para mí lo más esencial, te lo digo de esta manera, me hubiera bastado el artículo primero para aprobar. Todo lo demás para mí es secundario. Pero el Estado social, el Estado paritario, el Estado regional son aspiraciones de hace 200 años de los sectores que queremos el cambio. Cambio gradual, pacífico, sin violencia. Y estoy pensando en el 80% que está en FONASA hoy día. Estoy pensando en el 92% de la matrícula hoy día, que no está en los colegios particulares pagados. Estoy pensando en las 650.000 familias que no tienen vivienda. Todos esos grupos, estoy pensando en los pensionados. Fíjate que la pensión promedio autofinanciada hoy, o sea, con las platas de cada uno, son 277 lucas. En ese mundo estoy pensando, no en mí. Ese es tu mensaje, Francisco. Quiero, antes de despedirte, pasar a una ruleta que tenemos. La vida es un juego, justamente para ver también qué te provocan los siguientes personajes. A ver. Un sinvergüenza. Rabia. Pegó al sector. Indignante. Además ensució la convención. O sea, un cara de raja.
Vamos a la siguiente imagen, Diego, para poder entender. Estamos con esa. Sí, ese sería el mensaje final. Cuando dijo Francisco un cara de raja, me asusté, pensé que se refería a mi persona, pero no es así. No, un cara de raja él. Francisco, agradecemos tu tiempo. Muchas gracias, muy agradable, lo felicito. Buen estudio, buena casa, que les vaya bien. Sí, y no te puedes ir sin hacer lo siguiente que te quiero pedir. Vamos a pedirle, le estamos pidiendo a todos nuestros invitados que escribas un artículo que tú crees que debiera ir, uno inventado por ti. ¿Qué te gustaría poner que pudiese estar en la Constitución? ¿Vas a tener tiempo? Acá tienes... No necesito inventar. Francisco Vidal, presidente. Esa es la razón fundamental. Ahí está. Aquí lo tenemos. Dice Francisco Vidal más en los matinales. ¿Qué pusiste, Francisco? Estado Social y Democrático de Derecho, apruebo. Ahí está. Francisco Vidal estuvo con nosotros en este borrador. Será hasta la próxima. Seguimos y muy atentos a lo que tenemos para ustedes.